Buenos días, soy la doctora Anelia Rojas Pérez, especialista en segundo grado en pediatría, máster en urgencias médicas y profesora auxiliar del Hospital Pediátrico Provincial Octavio de la Concepción y La Pedraja de Holguín. Agradezco la invitación realizada por el presidente del capítulo holguinero de cardiología, doctor Reiber Jesús Domínguez Pérez, para participar en este segundo simposio Enfoque Multidisciplinario Actualizado de la Hipertensión Arterial. En el día de hoy abordaremos el tema diagnóstico y medidas preventivas de la hipertensión arterial sistémica en niños y adolescentes, ya que la hipertensión arterial pediátrica tiene una prevalencia creciente y elevada comorbilidad a mediano y largo plazo, además de que frecuentemente se encuentra infradiagnosticada. Internacionalmente se define que la tensión arterial debe ser tomada en el niño mayor de 3 años, sobre todo en las consultas de puericultura o en aquellos niños que presenten manifestaciones clínicas de hipertensión arterial. En el menor de 3 años solo estará indicada la toma de tensión arterial en aquellos pacientes que tienen cardiopatías congénitas complejas, que muestren signos de hipertensión arterial, en aquellos niños que tienen también enfermedades glomerulares congénitas o aquellos niños que están en las unidades de cuidados neonatales y que están sometidos a tratamientos invasivos y a procederes invasivos. Para definir los criterios de hipertensión arterial en el niño, utilizamos las tablas del grupo de trabajo para la presión arterial en niños de la Academia Americana de Pediatría, que define estos criterios según edad, sexo y percentiles de talla según los grupos de edades pediátricos. El paciente se define normotenso cuando la tensión arterial sistólica, diastólica o ambas se encuentran por debajo del percentil 90. Se define prehipertenso cuando la tensión arterial sistólica, diastólica o ambas se encuentran entre el 90 percentil y menos del 95 percentil según la edad, sexo y talla. Y puede definirse aquellos adolescentes con cifras de tensión arterial mayor de 120 y 80 milímetros de mercurio, aunque estuviesen por debajo del 90 percentil. Se define ya el niño hipertenso cuando esta tensión arterial sistólica, diastólica o ambas se encuentran por encima del 95 percentil. En este grupo ya definido de hipertenso se subdivide en 2 niveles. O sea, ahí se agrega el percentil 99 en la tabla de valores según el sexo y la edad y se define la hipertensión estadio 1 para tomas repetidas 3 o más ocasiones de cifras de tensión arterial sistólica, diastólica o ambas igual o superiores al percentil 95 y que no sobrepasen 5 milímetros de mercurio del percentil 99. Y la hipertensión arterial estadio 2, una sola toma de cifras de tensión arterial sistólica, diastólica o ambas superiores que sobrepasan más de 5 miligramos de mercurio del percentil 99. Para medir la tensión arterial en el niño es importante que exista una relajación física y mental de este niño o adolescente, aspecto que es difícil en ocasiones en los niños transicionales y preescolares. Se necesita también un equipo bien calibrado y de tamaño adecuado que cubra el brazo del niño y sobre todo con un manguito recomendado. Por tanto, existen varios tipos de efismomanómetros pediátricos. En este caso nosotros tenemos disponibles hasta 4 tipos de efismomanómetros que en el mayor de 9 años se puede usar el efismomanómetro igual al que utilizamos convencional del adulto. En el niño de 5 a 9 años utilizamos manguitos entre 6 a 10 centímetros, en el niño de 4 a 3 años de 4 centímetros y en los niños de 2 años y menos utilizamos manguitos de 2,5 centímetros. Será importante tomar la talla del niño, o sea, es importante e imprescindible tomar la talla del niño para buscar el valor obtenido de la tensión arterial en los valores de percentiles para la tensión arterial. Ahora bien, ¿cómo podemos clasificar la hipertensión arterial en el niño? Bueno, en las décadas de los años 70 y 80 se planteaba y se definía que la hipertensión arterial en el niño siempre era de etiología secundaria, o sea, era tarea siempre de los médicos encargados de la atención pediátrica de buscar una causa secundaria de estas cifras de hipertensión arterial. En la actualidad y por consenso internacional se define que la hipertensión arterial en el niño, sobre todo en el niño escolar y adolescente, es fundamentalmente de causa primaria o esencial. O sea, luego de descartado todas aquellas causas secundarias de hipertensión arterial,
se define la hipertensión arterial como esencial o primaria. Debemos tener en cuenta que entre más pequeño es el niño, sobre todo este niño lactante, preescolar, escolar pequeño, hay que buscar bien las causas secundarias de hipertensión arterial. Ya en el niño escolar y adolescente, pues la causa fundamental es primaria. Aunque tenemos una tendencia actual y lo estamos observando en la práctica pediátrica, que hay muchos factores de riesgo ya en niños de 4 y 5 años que presentan ya hipertensión arterial esencial o primaria. Y realmente esto es un dato importante porque se define que realmente un niño que ha sido hipertenso en esta etapa, pues será un adulto hipertenso. Y de ahí la importancia de este tema que estamos trayendo hoy para la concientización de la pesquisa y de la identificación de los signos precoces de hipertensión arterial para evitar las secuelas a mediano y largo plazo. La hipertensión arterial en el niño, sobre todo la primaria, tiene diversos factores genéticos y factores de riesgos como antecedentes que son importantes conocer e identificar. Dentro de los factores genéticos más importantes tenemos el antecedente patológico familiar de madres y padres hipertensos, el bajo peso al nacer, el crecimiento intrauterino retardado, el antecedente de preeclampsia o eclampsia durante el embarazo en la madre, entre otros factores. Aquí tenemos también un término obesidad y sedentarismo que a raíz de la modernización, de la tecnología, de la introducción en los cambios de estilos de vida de los niños, sobre todo hoy vemos niños que constantemente están jugando con videojuegos, con las computadoras, que no se estimulan a desarrollar actividades físicas, sobre todo aeróbicas, y tienen un problema importante de obesidad y sedentarismo. Cuando vemos niños hospitalizados por hipertensión arterial, lo primero que vemos, o sea, que hacemos a la observación es ver que ya tiene un aumento del índice de masa corporal. Y esto realmente es un gran problema de salud en la actualidad. Otro de los antecedentes o factores de riesgo son las enfermedades crónicas no transmisibles como las diabetes mellitus. Diabetes mellitus es una enfermedad que ha ido en aumento de la morbilidad también pediátrica durante esta última década. Las dislipidemias, las dietas ricas en sal, aquí hacer un paréntesis también, porque la introducción hace 10, 15 años de sobre todo alimentos que llamamos comida chatarra, pues ha traído como consecuencia que los niños hoy se alimenten con muchos embutidos, con la salchicha, con las galletitas ricas en sales, en químicos y demás, y realmente haya irregularidades en el manejo dietético de nuestros niños. Se habla también de los hábitos tóxicos sobre todo en el adolescente. Otro problema de salud que tenemos en la clínica del adolescente ya con la introducción de la droga, con el hábito de fumar que ha ido creciendo también, con los trastornos de las actividades festivas, de adolescentes que trasnochen, adolescentes sometidos a estrés. Y aquí, bueno, hay que hacer también una pausa para los niños que padecen de apnea obstructiva del sueño, que es un factor de riesgo importantísimo para hipertensión arterial. Para el estrés, pues también hay que tener presente la medicina natural y tradicional con los métodos de acupuntura, con la práctica del yoga y la musicoterapia y otras terapias que pudieran utilizarse en el grupo, sobre todo de adolescentes. El control de los hábitos tóxicos, que como decíamos en los factores de riesgo, es también un problema de salud que tenemos actualmente con la incorporación y el uso y abuso de drogas o de estupefacientes, con sustancias anabólicas. Ahora vamos a hablar sobre las principales causas de hipertensión arterial secundaria en el niño. De ellas, más del 80% son representadas por las causas renales. Aquí tenemos como una enfermedad prototipo y que produce hipertensión arterial de forma transitoria, que es el síndrome nefrítico, representado por la glomerulonefritis difusa aguda, una enfermedad renal que es bastante frecuente en la edad pediátrica. Otras de las causas renales son enfermedades genéticas como la enfermedad poliquística, la hipoplasia segmentaria, la hidronefrosis, el síndrome hemolítico urémico y otras enfermedades ya en el niño mayor como la insuficiencia renal crónica.
En las causas vasculares tenemos sobre todo la coartación de la aorta, la trombosis vascular renal, que la vemos frecuentemente en el recién nacido, o sea, en el niño que ha tenido antecedentes de cateterismo umbilical en la etapa del recién nacido. Tenemos además otras causas vasculares como la estenosis de la arteria renal y las vasculitis, dentro de ellas la enfermedad de Takayasu. Dentro de las causas endocrinológicas tenemos también la hiperplasia suprarrenal congénita, una enfermedad que se encuentra dentro de las que se realizan para el tamizaje neonatal a los 5 días del recién nacido, el hipertiroidismo, el hiperaldosteronismo y el síndrome de Cushing. También tenemos las causas tumorales, dentro de las que encontramos el feocromocitoma, el neuroblastoma y el tumor de Will. Estos tumores pueden estar ubicados, el tumor de Will en el caso en el riñón, y los otros tumores en las glándulas suprarrenales, con producción de catecolaminas y con insuficiencia suprarrenal aguda, que producen también hipertensión arterial. Dentro de las causas del sistema nervioso central, la hemorragia intracraneal, que se describe más frecuente en el recién nacido, sobre todo por traumatismos del parto u otros accidentes, y es una indicación en el menor de 3 años para la toma de tensión arterial cuando hay síntomas asociados. Otras causas no menos importantes es el uso de fármacos como los corticosteroides, los anticonceptivos orales, los agentes simpáticos miméticos y los antiinflamatorios no esteroideos. En el uso de los corticosteroides queremos hacer una pausa, porque realmente consideramos que en la actualidad existe un uso y abuso de tratamiento esteroideo en muchas infecciones respiratorias, tanto por automedicación de algunas madres que sin contar o sin escuchar la opinión médica deciden iniciar un ciclo de prednisona o de dexametasona por una infección respiratoria aguda viral en su niño, o a veces por mala indicación de un médico que utiliza estos esteroides innecesariamente. Y nos preocupa porque realmente es un factor de riesgo importante como causa de hipertensión arterial en el niño. Para el diagnóstico de hipertensión arterial, primeramente tenemos que tener presentes las manifestaciones clínicas de esta entidad. Y bueno, así por grupos de edades, pues puede manifestarse de una forma asintomática, donde el niño no refleje ningún síntoma, y en una actividad de pesquisa, en alguna actividad de intervención, o en una actividad de puericultura, se tome la tensión arterial y se puedan identificar cifras elevadas según los percentiles que ya describimos anteriormente. En el recién nacido y lactante, pues puede haber manifestaciones clínicas como es el fallo de Medro, las convulsiones, la irritabilidad y la insuficiencia cardíaca. Ya en el niño mayor y en el adolescente, el síntoma primordial es la cefalea, el dolor precordial, las palpitaciones, la visión borrosa y las epístasis. Los exámenes complementarios a realizar pues tienen 2 etapas para su realización. Una primera etapa con exámenes complementarios básicos de bioquímica sanguínea, como es el hemograma completo con eritrosedimentación, los estudios de función renal, urea, creatinina, ácido úrico, los estudios de glucemia, el ionograma, sodio y potasio, sobre todo tenerlo en cuenta en estos pacientes que pueden tener tumores de las glándulas suprarrenales, el lipidograma, en este caso triglicéridos y colesterol, los exámenes de orina como son el conteo de Addis, el urocultivo, la proteinuria 24 horas, la microalbuminuria, el fondo de ojo, el rayo X de tórax, el electrocardiograma, el ecocardiograma, el ultrasonido renal y suprarrenal. Estos últimos estudios imagenológicos son muy importantes y por eso, bueno, a la realización del ecocardiograma siempre interconsultamos al niño con la especialidad de cardiología, sobre todo porque la identificación de hipertrofia ventricular izquierda es un signo llamativo ya de hipertensión arterial en el niño, y es muy importante esta evaluación. Los ultrasonidos renal y suprarrenal, siempre importante para identificar masas o tumores a estos niveles.
Hay una segunda etapa, sobre todo en los casos de hipertensión renovascular, y recordar cuando explicamos la clasificación de la hipertensión arterial en el niño, en la hipertensión estadio 2, que es donde ya se aplican estos estudios más específicos, como es la gammagrafía renal, el ultrasonido Doppler, la angiografía, la arteriografía y otros exámenes específicos que consideremos. O sea, que dejamos el estudio de la primera etapa para el estudio inicial del niño que tiene cifras de tensión arterial elevada o que definimos como hipertenso. Y esta segunda etapa para ya buscar causas específicas. Como les decía, hoy, en la actualidad, la mayor etiología de esta hipertensión es primaria. Por tanto, siempre vamos orientados a realizar la primera etapa de los exámenes complementarios. Para el diagnóstico también, bueno, los criterios actuales que mostramos en la segunda diapositiva con las tablas de percentiles según la edad del niño, el sexo y el percentil de talla. Y por último, siempre tenemos que basarnos en los exámenes complementarios, en su primera etapa y en su segunda etapa, que ya explicamos en la diapositiva anterior, los que realizamos y en qué etapa o en qué causas son importantes. Después que nosotros tenemos identificado al niño o al adolescente con diagnóstico de hipertensión arterial y hemos definido la causa de esta hipertensión, debemos entonces realizar un enfoque integral del tratamiento. Este enfoque integral del tratamiento tiene un tratamiento no farmacológico donde se van a realizar las modificaciones de los factores de riesgo y de los estilos de vida y un tratamiento farmacológico. Es importante señalar que el manejo y el tratamiento de estos niños es realizado por el médico general integral con el pediatra de la atención primaria de salud y el pediatra de la atención secundaria de salud. Nosotros realmente nos auxiliamos de todas las especialidades, o sea, formamos un equipo multidisciplinario para el estudio y la intervención del niño hipertenso, como es el caso de la cardiología, la endocrinología, la nutrición, la nefrología, la neurología, en dependencia de la causa que tengamos, en dependencia de los factores de riesgo que tenga este niño, de la comorbilidad asociada que tenga este niño, pero somos nosotros los que debemos instaurar tratamiento, realizar el seguimiento y derivar a las diferentes especialidades en dependencia de los hallazgos que tengamos tanto en la evaluación inicial como en las evaluaciones periódicas que hagamos con estos pacientes. Hago esta salvedad porque hay una tendencia en la actualidad y en ocasiones nos sucede que en la sala de hospitalización, cuando ya tenemos a un niño diagnosticado y comenzamos, pues la madre o el padre nos pregunta, bueno, ¿y el cardiólogo no le va a poner el tratamiento? No, madre, no, padre. Normalmente no es el cardiólogo al que ponemos o sea, el que indica el tratamiento, somos nosotros, porque después va a ir a una atención primaria de salud donde es allí que se va a continuar el tratamiento y a modificar todos los estilos de vida de este niño. El tratamiento farmacológico como tal no fue objetivo de esta presentación, pero normalmente utilizamos la monoterapia con las drogas comunes que posteriormente se hablará en alguna temática en este simposio y bueno, realmente nos vamos a detener sobre todo en el tratamiento no farmacológico. En relación a este tratamiento, bueno, modificar hábitos y estilos de vida, obesidad y sedentarismo. Esto es uno de los problemas mayores de morbilidad que tenemos actualmente con el niño hipertenso y asociado a otra comorbilidad como es la diabetes mellitus. Y realmente en la consulta de endocrinología de nuestro hospital se da o se ofrece una consulta junto con un nutricionista para realizar intervención y lograr la disminución del peso del niño obeso. Pues hay que estimular entonces a este niño y orientar a la familia a realizar ejercicios físicos, sobre todo ejercicios aeróbicos, caminata, la natación, montar bicicleta. En alguna literatura se plantea los ejercicios también de pesa
y estimular sobre todo estas actividades en el círculo de adolescentes en la atención primaria de salud. La dieta también se indica una dieta hiposódica, una dieta hipograsa en el caso de que el niño sea obeso y realmente disminución del consumo de todos estos alimentos chatarra que ya hablamos en el enfoque de los factores de riesgo durante la presentación. Quisiera terminar mi presentación con mostrando el logo que identifica al capítulo de pediatría de Holguín. Estos 3 niños ya desde pequeños, haciendo función médica, auscultando a su mascota, a su juguete, y identificar que ellos son los niños para los cuales trabajamos. Y un mensaje principal que traemos hoy como conclusión de esta presentación. Nosotros, los médicos que atendemos niños, debemos pensar siempre en que existe la hipertensión arterial como enfermedad, en identificar los síntomas, en identificar los signos, en realizar el diagnóstico para evitar las secuelas a mediano y largo plazo de esta enfermedad y para evitar que un niño hipertenso sea en el futuro un adulto hipertenso. Muchas gracias a todos y por los niños todos.